Bueno, parece que solamente falta uno, ¿no? Jean-Pierre. ¿Saben algo de él? Ya no, doctor. Buenos días. ¿Ahí Jean-Pierre Tello Colmenares no es del grupo? Sí, doctor. Ya está en el grupo. No, pero acá lo veo que no está conectado. ¿Jean-Pierre está? ¿Jean-Pierre Tello Colmenares está? Presente, doctor, disculpe. Bueno, entonces, vamos a empezar la clase. También en mi pantalla, ¿no? Sí se ve, doctor. Ya. Bueno, vamos a hacer la carrera, les digo, la clase casi corriendo, porque en realidad lo ideal sería poner por lo menos necesitar para los temas que voy a yo dictar por lo menos 3 días. Pero bueno, ya apretaremos un poco. Hoy día ha ido 4 alumnos de su grupo a la clase práctica. El asunto es que no pueden ir todos juntos porque el ambiente es pequeño, todavía estamos en pandemia y por motivos de seguridad el hospital ha dado restricciones, incluso para entrar a sala de operaciones, aunque sala de operaciones no se entraba así nomás desde antes de la pandemia porque al ser área crítica no podían entrar alumnos de pregrado. Pero bueno, no sé qué idea tienen de la cirugía plástica, no sé, ¿alguien quiere opinar? Doctor, disculpe, creo que me estaba llamando, pero tenía problemas de conexión. Ah, ya, está bien, sí. Tú eres Jean-Pierre. Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver el capítulo de cirugía plástica dentro del curso de cirugía 1. ¿Qué concepto tienen ustedes de la cirugía plástica? ¿Quiere alguien opinar? ¿Mm? Doctor, es una especialidad de la cirugía para poder reconstruir o mejorar zonas afectadas. Ya, ¿quién? No los puedo ver por eso. ¿Quién está hablando ahorita? ¿Melissa? Ah, ya, no, Romero Guadalupe. ¿Tu nombre Celis. es? Ah, Celia. Celis. Ya, ya. Disculpa que no te escuché muy bien. A ver, ¿cómo me decías? Ah, ya, que bueno, es una especialidad, ¿no?, de la cirugía que se encarga de reconstruir o mejorar zonas afectadas de la piel. Ya. ¿Alguien que tiene otra idea? Tal vez Milagro del Pilar. Sí.
¿Qué idea tienes sobre cirugía plástica? Milagros. Ya, no te escuchamos muy bien, pero vale el intento. A ver, ¿qué dice Emma Santana? Se te- Buenas tardes, doctor. Adelante, adelante. Para mí, o sea, yo lo entiendo como las operaciones estéticas, o sea, para mí esa es la idea que tengo, ¿no? De cirugía plástica, Ujú. para mejorar el aspecto físico de las personas. Bueno, la cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que pues, parte de toda la medicina en general, pero de la cirugía en general, que se encarga, como ustedes han dicho, de mejorar, reconstruir, reparar eh, problemas congénitos y adquiridos que puedan haber en el cuerpo humano. ¿Ya? Y esta se desarrolló mayormente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo su auge después de esa guerra o durante esa guerra, porque había muchos heridos de guerra que venían con grandes mutilaciones, grandes defectos, y a fin de tratar de reintegrarlos a la sociedad, a estos excombatientes se les trataba de salvar la mayor parte de órganos, o mejor dicho, miembros afectados. Entonces ahí se tuvo necesidad de eh, desarrollar un poco más, con más intensidad, las técnicas quirúrgicas de cirugía plástica. También esto se vio facilitado con el descubrimiento de la anestesia. Ustedes saben que antes de la cirugía se hacían, pues, digamos, cuando no existía aún, no se había descubierto la anestesia, se hacía, digamos, sedando al paciente con licores, etc. Y en ese tiempo el cirujano, el mejor cirujano era el más veloz, el tiempo era importante. Ahora, si bien el tiempo siempre sigue siendo importante, pero no es lo primordial. En cirugía plástica podemos darnos, entre comillas, esto del lujo de buscar el mejor resultado. Entonces, en esto nos ayuda también la anestesia. Y en la cirugía plástica, a diferencia de las otras especialidades, se fundamenta especialmente en el uso de la técnica traumática. ¿En qué consiste esta técnica traumática? Básicamente tiene tres pilares fundamentales. En primer lugar, un conocimiento muy, muy estricto de la anatomía. En otras palabras, conocer bien por lo que es anatomía topográfica y anatomía descriptiva, que son las más importantes. Y eso, el cirujano tiene que estar muy, muy bien emparentado en este asunto para poder hacer bien las actividades quirúrgicas. Entonces, y el otro pilar es el conocimiento o la conciencia de que estamos trabajando con tejido vivo. El tejido vivo necesita vitalidad. Y cada movimiento, cada pinzamiento en exceso, cada incisión en exceso, tenemos que tener conciencia que estamos matando células. Entonces, mientras más traumática sea una cirugía, los resultados van a dejar mucho que desear. Por eso
necesitamos hacer las cosas con calma, con conocimiento, sabiendo dónde se están haciendo las incisiones, sabiendo qué estructuras existen en esa zona para no hacer más daño que beneficio. Y el tercer punto, y para esto pues se necesita instrumental adecuado, pinzas que no sean muy traumáticas, y cuando uno va a hacer microcirugía, con más razón. Entonces, el instrumental también es adecuado, el bisturí tiene que tener un filo adecuado, no esos bisturíes chinos que ahora traen que con la justa hacen un corte y después ya no cortan, ya raspan. Entonces, todo eso influye en el resultado. Y el tercer punto es el uso del material adecuado. El material que sea lo más inerte posible, que no cause reacción inflamatoria. ¿Entendido? Entonces, esos serían los tres pilares fundamentales de la cirugía plástica en cuanto a su manejo. Y es una especialidad también amplia que abarca pues desde el cabello hasta la punta de los dedos. Y lo único que no hacemos o lo único que no intervenimos son las cavidades, ¿no? Llámese cavidad torácica, cavidad abdominal o pélvica. Aunque en algunos casos, por ejemplo, para hacer un colgajo de epiplom para reconstruir, tenemos que tener conocimiento también de la cavidad. Por lo tanto, la anatomía debe estar muy, muy bien, digamos, impreso en nuestra mente para poder saber qué estamos haciendo, dónde estamos y qué podemos hacer. La cirugía plástica, como decía, como recuerdo Milagros, creo, no, fue, a ver, ¿quién fue? Bueno, Emma, Emma. Bueno, como decía Emma, ella solamente ve la cirugía plástica como algo estético, pero no es así. La cirugía plástica tiene dos partes, pero que en realidad no hay mayor diferencia entre ambos, porque el que hace cirugía estética y el que hace cirugía reconstructiva deben estar igualmente formados y capacitados para hacer cualquiera de esas dos cirugías. La única diferencia entre ambos es la finalidad. ¿Por qué o para qué se hace la cirugía? Si se hace por fines de reconstrucción o por fines estéticos. Pero en ambos casos siempre es prioritario la función a la forma. ¿De qué nos vale una mano bonita si no funciona? Un labio hermoso si no cumple su función. Un párpado también igual que puede estar ahí fijo y bonito, se ve bonito, pero no funciona. Y así por el estilo. Entonces, como médicos también tenemos que ver la parte funcional, porque no vamos a dejar a un paciente mutilado solamente para que se vea bonito. Por eso es que últimamente se está perdiendo la perspectiva, los médicos, especialmente los cirujanos plásticos, y muchos intrusistas están perdiendo el norte, ¿no? No están funcionando como médicos, están funcionando como comerciantes. Y eso no está bien. Eso en algún momento va a pasar la factura, si no al paciente en lo inmediato, después a la especialidad en lo inmediato. Entonces, por esto el médico en general y especialmente el cirujano plástico tiene que tener un alto concepto de lo que es ético, de lo que es moral. El colegio médico tiene como lema primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Por lo tanto, ¿quién sabe, a ver, quién me puede decir qué es el colegio médico? ¿Mm? El doctor es un ente que regula nuestra profesión. Ya, ¿quién habla? Celia. Ya. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien quiere opinar
Su nombre y después me dice. ¿Alguien más quiere opinar sobre qué es el colegio médico? A ver, Pilar. Ah, no, ya. A ver, vamos a ver a los varones. A ver. Diego Tupa. Sí, doctor. ¿Qué concepto tienes del colegio médico? Bueno, por colegio médico entendería un ente, como estaban mencionando, un ente regulador solamente para los que ejercemos la profesión médica o para los que ejercen la profesión médica. Ya, a ver qué dice Melissa Rodríguez. Es una institución autónoma diferente a la especialidad, bueno, la profesión médica, ¿no? Como mencionan. Bueno, el colegio médico, ustedes tienen que saber porque ustedes van a hacer finalmente, si quieren ejercer, van a tener que estar inscritos en el colegio médico. El único ente que puede autorizar el ejercicio de la actividad médica. Entonces, ¿qué es el colegio médico? Es una entidad ética y deontológica que se encarga de que sus miembros hagan su actividad médica dentro de lo que es ético y moral. ¿Entienden? El ser humano tiene 3 tipos de motivaciones en general, así globalmente visto. El primero es el incentivo del esclavo. El esclavo funciona por el rigor o el miedo. La segunda motivación es la del mercenario, que hace las cosas porque va a obtener algún beneficio, sea económico, sea de cualquier índole, ¿no? Por ejemplo, por decir, un prestigio, digamos, etc. Pero él siempre lo hace porque quiere obtener un beneficio. Y la motivación filial, que es la que deberíamos tener los médicos, es la motivación filial. Esta motivación deja de lado todo, no actúa por miedo, por temor, ni porque le obligan, no actúa por obtener un beneficio, sino actúa o hace su actividad porque lo hace viendo a su semejante como un hermano, como como un familiar, sin ningún interés. Eso sería, debería ser el común denominador de todos los médicos. Y por lo tanto, pues en cirugía plástica el límite es muy tenue incluso. Por ejemplo, está éticamente prohibido inducir cirugías. ¿A qué llamamos inducir cirugías? Ejemplo, un paciente que viene por decir, una cirugía reconstructiva de una lesión, un traumatismo con una herida grande, hay que reconstruir con un colgajo, lo que sea. Y después el médico le dice, ¿por qué no te operas la nariz? Te verías mejor, te verías más bonito, más bonita. ¿Por qué no te pones mamas? ¿Por qué no te pones glúteos? Eso es inducir cirugías. Y eso está éticamente prohibido. ¿Por qué? Porque puede condicionar algún trastorno que ya de repente el paciente puede tener de por sí. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo puede desencadenar ese tipo de inducciones de cirugía. O a veces pacientes inseguros que así piensan que se van a ver mejor, que ya se le van a abrir todas las puertas. Personas que están en problemas de pareja, por ejemplo, piensan que ya la pareja no se va a ir porque le va a ver más bonita, más bonito, más presentable. Entonces, a veces pueden aceptar esas sugerencias de cirugías y cuando no obtienen los resultados
que buscan, ejemplo, pues que la pareja se quede y no se vaya. Entonces, nunca están conformes con los resultados, siempre va a haber reclamos, va a haber problemas y encima, pues, entender que todo acto quirúrgico es un riesgo. Si bien ahora los riesgos están hasta cierto punto controlados, pero hay posibilidades de que haya complicaciones y el paciente tiene que saberlo. Nada es seguro en este mundo, solo que un día, así como estamos vivos, un día nos vamos a morir. Después todo lo demás no es seguro, puede cambiar. ¿Entendido? Entonces, por lo tanto, el cirujano plástico tiene que estar muy bien formado ética y técnicamente. Éticamente para saber cuándo no, cuándo sí, y técnicamente para saber qué es lo mejor que puede ofrecer al paciente y hacer su trabajo en forma profesional. A veces eso no entendemos qué significa ser profesional, no entendemos qué significa ser experto. Ahora con el desarrollo de la cirugía plástica incluso ya se está subdividiendo en regiones. Por ejemplo, hay cirujanos plásticos que hacen solamente nariz. Hay otros cirujanos que solamente hacen mamas. Otros que solamente hacen lifting, etc. O abdominoplastías o cirugías postbariátricas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque de esa forma adquieren más experiencia y más expertise. Porque uno no puede ser todista. Y segundo, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, siempre es un aprendiz de todo y un maestro en nada. Esa es la tendencia, es esa, de focalizar en un punto, en una especialidad. Eso implica dejar de lado lo demás. Pero a veces queremos todo. Y por eso también es una de las razones por la que la cirugía plástica en nuestro país no está muy desarrollada, que digamos. Todos hacemos de todo, todos queremos de todo y eso a veces es imposible. No hay forma de que seamos maestros en todo. Humanamente no es posible. Bueno, entonces, ya falta algún punto, creo. Ajá. En cuanto a la forma de abordar los procedimientos quirúrgicos, hay, digamos, tres formas de hacerlo. Uno es en escalera, que es el que estamos viendo acá, que en el tratamiento hay que ir de lo más simple a lo más complejo para solucionar un problema, un defecto, y buscando siempre dejar la menor secuela posible. Es como cuando yo quiero matar una mosca, pues debo hacerlo con matamosca o puedo hacerlo con una bomba, ¿no? Igualmente. Hay cirugías que son simples, que pueden solucionar un problema, y a veces algunos elegimos, a veces por X motivos, hacer cirugías complejas, cuando puede solucionarse con una cirugía simple. Ese es el procedimiento de una escalera. O sea, por ejemplo, lo más simple sería ponerle un trasplante de piel, después hacer colgajos microquirúrgicos, colgajos musculares, etc. Entonces, el cirujano tiene que manejar todos estos tópicos para ofrecer lo mejor para reconstruir al paciente, que le comprometa menos áreas y le deje, por lo tanto, menos secuelas posibles y también buscando menos complicaciones. Y hay otro enfoque que es el enfoque en ascensor. De frente al cirujano, plantea que se haga pues, una cirugía, digamos, un colgajo libre, que necesita mucha logística y va a demorar pues, en tiempo más o menos 12, 14 horas, dependiendo de la expertise del cirujano. Y en cambio hay otro enfoque que es la brújula. ¿Cómo es esto?
que entre el cirujano y el paciente evalúan todas las posibilidades quirúrgicas que pueda haber y en coordinación escogen la más adecuada para el paciente. Lo que es adecuado para uno no puede ser adecuado para el otro. Y esto es aún más importante tenerlo en cuenta porque últimamente ya está exigiéndose el consentimiento informado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el médico tenía una conducta paternalista. Por sí y ante sí decidía lo que podía hacer. Pero después, con el desarrollo de la medicina y de la sociología, etcétera, psicología, entonces ahora ya está arreglado, reglamentado, incluso por ley, el uso del consentimiento informado. El paciente finalmente es el que decide si se opera o no se opera, qué procedimiento se va a hacer, porque entonces el paciente tiene que conocer. Y eso tiene que ser bien explicado por el médico a fin de que pueda entender y de esa manera evitar problemas médico-legales. Y ahora no es el médico quien decide cuándo se opera, cómo se opera, qué se opera, etc. ¿Entendido? No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Bueno, entonces, vamos a ver un video en relación a la cicatriz. Ya la cicatrización es importante que ustedes lo tengan también a la mano, como diríamos. ¿Por qué es importante? Porque de esa forma pueden ustedes por lo menos encontrar el problema de la cicatrización, tanto en exceso como en defecto que pueda haber en un paciente. ¿Entendido? Entonces, la cicatrización tiene sus fases. ¿Ya? Como ustedes ven acá en el cuadro, en este cuadro que después vamos a ver el video. Ustedes ven la cicatrización tiene 3 fases bien definidas, que son la inflamatoria, que puede durar hasta 3 días, la proliferativa, que puede durar hasta 3 semanas, y la de remodelación que empieza y puede durar hasta 2 años. Cada fase tiene sus fases. Por ejemplo, la inflamatoria tiene una fase de hemostasia que solamente dura breve tiempo, hasta 10 minutos, y viene a otra fase, o su fase diríamos, la inflamación, donde va a producir una cadena de procesos que van a tratar de hacer que mejore la vascularidad en esa zona afectada que necesita ser reparada. Una cosa que tenemos que entender a veces los médicos es que nosotros no curamos. Nosotros ayudamos a que el cuerpo se cure. El cuerpo se cura. Y nosotros los médicos facilitamos para que eso se haga de la mejor forma posible, lo más rápidamente posible, y que deje, por lo tanto, menores secuelas posibles. Nosotros ayudamos, nada más. Finalmente, el que se va a reparar es el cuerpo. ¿Entendido? Entonces, en la fase inflamatoria se va a producir una cascada de eventos que van a hacer que empiecen a formarse los vasos, el colágeno, en la fase de granulación. Acá pueden incluso presentarse el tejido de granulación muy conocido desde mucho antes. Y también ya empieza la fase de epitelización. En esta subfase de epitelización, que puede ir simultáneamente con la granulación, dependerá del área afectada. Si es un área grande, la epitelización va a ser muy lenta, porque va a cubrir un área grande, la velocidad con que se hace la epitelización es muy baja. En cambio, va a ser vencido por el tejido de granulación que va a proliferar mayormente, entonces en ese momento uno puede y debe actuar. Ya en la fase proliferativa también tenemos la subfase de la fibroplasia,
donde se empieza a producir abundante tejido fibroso o células colágenas. ¿Ya? Y finalmente terminamos con la maduración, en el que estas fibras colágenas empiezan a acomodarse, digamos, a entrelazarse y disminuyen en cantidad. Y por lo tanto se pueden, ya la cicatriz empieza a remodelarse, como su nombre lo dice. Y también existe, pues, ¿qué ocurre con las células? Bueno, a ver, proliferación ¿qué ocurre con los vasos? Al inicio de vasoconstricción, después ya toda la fase, casi toda proliferativa, existe una vasodilatación. ¿Por qué? Porque todos estos tejidos, para repararse, necesitan bastante aporte de oxígeno y de nutrientes. Y al mismo tiempo, bueno, en este se va produciendo el colágeno, inicialmente el colágeno 3, y la fibroretina empieza a aumentar, como ustedes ven en el esquema, pero el colágeno 3 sube rápidamente y después baja, para dar paso a la formación del colágeno tipo 1, que es la que finalmente va a producir la cicatrización adecuada. Y en cuanto a la fuerza tensil, va aumentando gradualmente hasta que a los 2 años aproximadamente se va a encontrar en un 99%. No va a ser nunca ya igual. Una cicatriz no es nunca igual que un tejido sano. ¿Ya? Entonces podemos escuchar el video. Vamos a hablar acerca de las fases de cicatrización de heridas. Un tema muy importante que tienes que tener en Se escucha, ¿no? cuenta en la carrera. Vas a estar involucrado en heridas. Algo que hemos dado cuenta es de que muchas veces se nos complica poder estudiar las clasificaciones, subclasificaciones y muchos datos. Entonces acá te estoy poniendo en la primera columna, por ejemplo, se estudian como fases. Tienes que aprender a identificar cuáles son las fases. Tienes que aprender a identificar las subfases, las células más importantes involucradas, qué ocurre con la parte vascular durante el proceso, qué ocurre con la matriz que vamos a ver, porque hay un montón de nombres y tienes que ser los importantes, y las fuerzas tensiles. Acá abajo te pongo desde que comienza la injuria y el tiempo de la cicatrización. Entonces, de tal manera que se estudia de manera ordenada así. En cada fase va a ser involucrada diferentes tratamientos cuando uno ya se involucra en el mundo de las heridas y también cuando comienzas a trabajar con diferentes nuevas tecnologías para mejorar la cicatrización o complicaciones de la cicatrización que le llamamos cicatrización patológica. A ver, acá en la esquina derecha, en la parte superior, como sabes siempre, estamos colocando el logo de Villamedic, el Fénix, de tal manera de que esté encuadrado con un marco verde en el cual nos va a poder precisar qué fue preguntado en los exámenes de medicina para que lo tengas presente. Entonces, las fases de la cicatrización nos van a preguntar, son 3 fases, la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la de remodelación. ¿Ok? Entonces es muy importante. Esta es una pregunta clave y esto se va a ver en 1000 esquemas que tú vayas a estudiar en cualquier libro. Lo vas a encontrar como inflamatorio, proliferativo, remodelativo. Eso no se ha cambiado, pero eso es una fase. Muchas veces los estudiantes se confunden la fase con la subfase. De las 3 fases, la que más han preguntado es esta, la proliferativa, como lo pueden observar ustedes. Y bueno, dentro de la proliferativa van a haber muchos eventos concatenados que vamos a pasar a interpretar. Toda esta fase, si ustedes se dan cuenta, tiene una correlación con los días que les he puesto en la parte de abajo. Desde que comienza la injuria hasta los 3 primeros días aproximadamente, en algunos casos incluso puede durar hasta 7 días, es la fase inflamatoria, ¿ok? De acuerdo al tipo de trauma, ¿ok? Pero de manera general, más de la mayoría en general, dura desde la injuria hasta los 3 a 4 días, ¿ok? Estoy poniendo esto con fines de preguntas de examen para que también lo puedas tener datos de manera muy concreta y no tengas muchas dudas. En la fase de proliferación generalmente ocurre desde los 3 días hasta aproximadamente todas las semanas que vayan a venir de acuerdo a la matriz de fibroblastos y colágeno que se vaya a sintetizar, que generalmente ocurre, vas a encontrar literatura, hasta los 15 días y cuando las heridas son más profundas, hasta las 3 semanas. Por eso es que el corte mejor lo hacemos hasta las 3 semanas, de tal manera que vas a encontrar esos procesos proliferativos hasta 3 semanas. ¿Ok? Y luego la remodelación, lógicamente, va a comenzar con cortes de 2 semanas a 3 semanas. Como estamos usando la de 3 semanas, vamos a hacer el corte de 3 semanas.
para adelante la remodelación. La remodelación en toda la literatura generalmente hacen controles actualmente hasta el año, pero cuando comenzó a estudiarse esto, se habían publicaciones donde la cicatrización se mantenía incluso buscando una fuerza tensil del 99% hasta los 2 años. Recuérdate que una variable importante de todo esto es que nada vuelve a ser igual. O sea, puedes llegar al 99%, pero no al 100% de la cicatrización. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos identificado la parte 1, que es found phases, ¿ok? Y luego ahora tenemos las subfases. En las subfases, ¿qué ocurre? Que es donde viene la mayor cantidad de confusión en los estudiantes. En la parte inflamatoria tenemos 2 momentos importantes. Tenemos la hemostasia, ¿ok? Propia dentro de la injuria. Hay una injuria y una hemostasia. Los vasos pequeños tienden a colapsarse y por eso que ustedes van a ver acá la vasoconstricción en los 5 a 10 minutos iniciales del trauma, ¿no? Después de ese tiempo, normalmente inicia toda la cascada, ustedes ya lo saben, que es la parte de la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, todo eso está involucrado en ese tiempo, ¿ok? Entonces, en estos 5 a 10 minutos se ven todos los procesos de hemostasia. Comienza todo con una vasoconstricción, hay una vasoconstricción, luego vemos el acaparamiento de las plaquetas con el trombo primario, el trombo blanco, plaquetas, luego el trombo rojo con factores de coagulación. Todo ese proceso ayuda gracias a que el vaso sanguíneo hace vasoconstricción, ¿sí? Ahora, observen, el vaso, al inicio hace vasoconstricción solo en esta etapa. Después, todas las demás etapas, predomina la vasodilatación. La vasodilatación, entonces, la tendencia a los vasos para que mejoren la cicatrización es que sean vasodilatados. Entonces, quiere decir que la cicatrización necesita vasodilatación, o sea, oxígeno y nutrientes que tienen que llegar. Por eso es que se vasodilata durante todo ese proceso, ¿ok? Entonces, con esto, tú ya como que entiendes de por qué es importante la parte de la irrigación, en general la irrigación vascular. Muy bien, entonces pasamos la primera parte de la subfase, que dentro de la inflamatoria, que es la hemostasia, y pasamos a la fase propiamente inflamatoria. Dentro de la fase propiamente inflamatoria, porque esto es una fase sincrónica, vamos a ver que la primera célula que se activa son los polimorfonucleares fundamentales. Se dice que a las primeras 6 horas ya se están activando y comienzan a comer todo lo que puedan. Igualmente, ellos no están preparados, facultados a hacer grandes cosas y tratan de llamar a las células más importantes, que te lo he encuadrado acá, que son los monocitos. Los monocitos son las células más importantes de todo el proceso inflamatorio inicial. Los monocitos, cuando llegan, se van a transformar en macrófagos y los macrófagos van a ser fundamentales para la siguiente etapa, ¿ok? De tal manera que con este proceso inflamatorio, si se dan cuenta ustedes, va a llegar hasta más o menos los 3 días iniciales. A partir de los 3 días, comienza el proceso proliferativo. En la proliferación van a haber concatenaciones. Y acá hay una parte muy importante que ha sido preguntada en el ENAM también, por ejemplo. Vemos que el inicio es con la granulación. Y en la granulación son 2 cosas, como ven acá 2 dibujos. La granulación es la presencia de fibroblastos y la presencia de nueva angiogénesis, nuevos vasos sanguíneos. Entonces, esto ocurre generalmente a las 72 horas, a los 3 días. Y nos han preguntado así en el examen, ¿no? La presencia de fibroblastos ya la encontramos a las 72 horas, pregunta del ENAM. Entonces, esto es muy importante. Ahora, vamos a ver que los neovasos también están aquí y las fibroblastos también. ¿Quiénes permiten que se venga la granulación? Los macrófagos. Los macrófagos de la inflamación ayudaron a que se estimule este proceso. Lógicamente, los fibroblastos también estimulan la neoangiogénesis, que es lo que nos importa al inicio. ¿Por qué nos importa tanto que haya neoangiogénesis al inicio? Porque si llega oxígeno y si llegan nutrientes, van a venir células que van a continuar el proceso y estas son las células de la epitelización. Los queratinocitos, esto ha sido pregunta también de examen, ¿cuáles son las células de la piel que influyen mucho en los procesos de cicatrización? Los queratinocitos, son la base. Pero los queratinocitos no aparecen, sino tienen 2 procesos y acá vienen las grandes confusiones de la gente, porque van a ver literatura que aparece en las primeras 24 horas y literatura que aparece el 5.º día. ¿Y saben por qué se da esto? Porque los queratinocitos hacen 2 cosas. Primero, hacen lo que es la migración y hacen luego la proliferación. La migración la pueden hacer desde las 6 primeras horas. De hecho, el trauma, o sea, por acá puedes encontrar queratinocitos, pero solamente migran. Y migran desde los bordes de la herida, pregunta de examen. Y al migrar desde los bordes de la herida, si la herida es corta, pues migrarán más rápido. Y lógicamente, cuando tú tienes una herida y vas a ver que los queratinocitos van a migrar, entonces, lógicamente, ¿cuál es la etapa de que migren? Que se ponen como una base. Los queratinocitos hacen una fila, como una filmina
se ponen de una base y evitan ya migrar cuando ya están copados totalmente. Es una primera barrera de protección para evitar la pérdida electrolítica, ¿ok? Que eso ocurre en los quemados, que ya no hay queratinocitos, por lo tanto hay pérdida electrolítica, y también para lo que es la protección de las infecciones. Básicamente eso. Por ese proceso trabajan ellos al inicio en la migración. Una vez que ya han migrado, a partir del 5.º día, cuando ya tú has asegurado que hay un buen oxígeno, con el proceso de la vascularización, comienza la proliferación. Recién ahí. Por eso es que van a encontrar muchísima literatura en muchos tratados, incluso de cirugía plástica, en dermato, donde ya desgranan este proceso que te confunde al inicio, ¿no? Entonces, proliferación ya comienza en el 5.º día. Entonces, los queratinocitos son fundamentales en este proceso de epitelización sobre una base de granulación. Entonces, la epitelización se da sobre una base de granulación. Espectacularmente claro. Luego, vamos a ver que los fibroblastos iniciales que habían estado ahí, comienza a haber una producción maldita de fibroblastos. Esta producción maldita de fibroblastos, como pueden ver acá las imágenes de fondo, ustedes van a ver esta célula, estos son los fibroblastos, comienzan a producirse muchísimo y comienzan a producir, aumentan su cantidad de producción de volumen de masa de fibroblastos desde los 7 días hasta las 3 semanas. Desde los 7 días hasta las 3 semanas van a aumentar los fibroblastos. Y esto es importante. ¿Por qué es importante que aumenten los fibroblastos? Porque los fibroblastos van a producir una sustancia que es fundamental en la fuerza tensil de la cicatrización, que son el colágeno. Entonces, para entender el mundo de fibroblastos nos vamos acá, para entender lo que es matriz. En matriz vamos a ver que al inicio, pregunta de examen, acá está, ¿cuál es la sustancia que más se eleva durante el inicio de la cicatrización? La fibronectina. Acá está, pregunta de examen. ¿Ok? Y luego van a ver que cae, y el colágeno inicial, que es colágeno 3, que se produce al inicio, luego cambia a colágeno tipo 1, que es el que tiene mayor fuerza tensil, pregunta de examen. Por eso es que necesitamos más fibroblastos en esta zona para luego producir colágeno tipo 1. Pero no solo eso, la fibroplasia, que es el aumento de volumen de fibroblastos dentro de la proliferación, al final de la proliferación aparece lo que es la contracción, que es la reducción del tamaño de la herida. Normalmente, la herida se reduce 0,7 milímetros por día. ¿Ok? Eso es muy importante. Y esto es medida sea por la contracción. ¿Quién permite la contracción, chicos? Las miofibrillas. Las miofibrillas. Las miofibrillas, ¿qué son? Los miofibroblastos. Los miofibroblastos. Los miofibroblastos permiten la contracción que están al final de la proliferación y que, lógicamente, junto al aumento ya de producción de colágeno tipo 1, comienza un proceso. Acaba la proliferación, chicos, y nos vamos a la maduración, que como pueden ustedes observar, acabado la proliferación, que ocurre al final de la segunda, tercera semana, tenemos una fuerza tensil del 30%. Así que si tu paciente lo has operado y luego de 3 semanas te dice que quiere levantar peso, acuérdate que la fuerza tensil es baja. Esta fuerza tensil va a ir aumentando hasta final del primer año, hasta el segundo año, que donde puede llegar a un 99%, pero no llega a un 100%. Pregunta de examen, no llega a un 100%. Entonces, esto, la maduración, lo que va a hacer es esto. Tienes fibras de este tipo y lo único que hace la maduración es que entrecruza las fibras, dándole un mayor soporte a la herida. Entonces, chicos, como pueden darse cuenta, el proceso de la cicatrización es un proceso escalonado que tiene diferentes momentos muy importantes y que este tema es un tema que hemos visto que tienen que reforzar para que puedan tener mucha base a la hora de poder trabajar con sus pacientes. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna aclaración, alguna opinión? Bueno, una recomendación es que ustedes tienen que saber muy, también, digamos, tener un conocimiento muy amplio de este tema, de este punto, porque la cirugía reconstructiva también tiene mucha relación, incluso la estética también, toda la cirugía plástica en general, con un buen proceso de cicatrización. Cuando hay alguna falla en esta cascada de la cicatrización, va a haber problemas, tanto en exceso como en defecto. Por ejemplo, cuando no hay un buen tejido de granulación, la cicatrización va a demorar demasiado tiempo. ¿Y por qué causas puede ser? Uno de ellos es la infección, otro de ellos la poca vascularidad, etc. Y cuando hay en exceso, también produce problemas. Si hay una cicatrización
con exagerada producción de fibroblastos y que no llegan en su mayor parte a la etapa de maduración o de remodelación, entonces podemos tener acá cicatrices como las cicatrices queloides, las cicatrices hipertróficas, etc. ¿Entendido? Entonces, esto es muy importante tener conocimiento y tener siempre en mente este proceso de cicatrización. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya rápidamente pasamos a la segunda parte, que son los injertos. ¿Qué son los injertos? Llamados antiguamente así, ahora se llaman tejidos, trasplante de tejidos, ¿ya? Dentro de los tejidos que pueden usarse como autotrasplantados dentro del mismo paciente, está la piel, los tendones, la fascia, el hueso, cartílago, el pelo, grasa, pero la grasa se puede utilizar como tejidos aislados, como cuerpos, como algunas células, ¿no? Como un lipoimplante, básicamente ya de células, porque no se puede llevar bloques de grasa, no sería viable. Igualmente, los nervios también pueden usarse, y los vasos como las venas y las arterias. Todos estos elementos del cuerpo pueden usarse como injertos, ¿no? Ustedes ven que acá no hay músculo, no tendría sentido usar músculo, por ejemplo, ¿no? Para esto necesitamos, para ver lo relativo a los injertos o trasplantes de piel, o autotrasplante de piel, necesitamos recordar algunos conceptos histológicos. Por ejemplo, las partes de la piel, que son básicas. Ustedes saben que la piel es el órgano más extenso que tiene el cuerpo humano. Y tiene dos partes fundamentales, que es la epidermis y la dermis. Pues acá vemos en el esquema que la epidermis representa casi el 15% de toda la superficie, o del grosor, mejor dicho, de la piel, y el resto, el 85%, estaría conformado por la dermis. Entonces, cuando uno obtiene la piel en todo su espesor, estamos hablando de un injerto cutáneo de espesor total. Pero cuando no es así, estamos hablando de un injerto o trasplante de piel parcial. Entonces, este injerto de piel parcial puede ser catalogado teóricamente en fino, medio y grueso. En la práctica se usa generalmente el espesor mediano. Muy rara vez el espesor grueso, porque ya puede condicionar problemas de cicatrización, en este caso, mejor dicho, de reepiterización. Por lo que es importante tener en cuenta eso y informar bien al paciente, porque es probable que al no reepiterizar va a ser reemplazado por una cicatriz. ¿Entendido? Como repito, lo que más se usa es el trasplante de piel parcial de espesor mediano. Para eso también tenemos que tener ciertas nociones de la piel, ¿no? Por ejemplo, el grosor de la piel puede variar desde 43 hasta 380 milésimas de milímetro. Hay que tener en cuenta la irrigación, cómo es la irrigación de la piel, cómo es la inervación de la piel. Entonces, a ver, ¿qué me dice Jean-Pierre Tello? ¿Cómo es la irrigación de la piel? Depende, doctor. Por ejemplo, sé que en la mano es muy irrigado, pero en otras zonas no tanto. A ver, ¿qué dice Nicole Rodríguez? Melissa, ¿no? Melissa. ¿Está Melissa? Nuestra Melissa aparece. Fanny Torres. Doctor. Sí.
Bueno, pero como se dijo, ¿no? Son dos partes importantes, no tanto la epidermis con la dermis, y se dice que la irrigación netamente de la piel varía también, ¿no? Por los lugares, como ese compañero, pero básicamente su irrigación más bien directa, ¿no? Desde los vasos que van a provenir de la dermis. Claro, la irrigación es, La la irrigación se realiza a través del plexo dermosubdérmico. Toda la piel se irriga por el plexo dermosubdérmico. Es una red que se trata, que se forma debajo de la piel, en la subdermis. Entonces, de ahí es que salen, o bueno, llega toda la vascularidad de la piel. Es importante que se conozca eso, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los anexos de la piel? A ver, es importante también saber esto. A ver qué dice Wendy Trujillo. Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Los anexos de la piel. No, doctor. No recuerdo. A ver, ¿quién recuerda? A ver, Salvador, Ángel Salvador Lee. ¿Está Ángel? Sí, profesor. Podría mencionar como anexos cutáneos las uñas, las glándulas apocrinas, las glándulas sudoríparas. Ya. Falta uno. ¿Cuál más? Aparato pilosebáceo. Ya. Claro. Los vellos, ¿no? O sea, se me olvidó el nombre. Bueno, ya saben, pues, el folículo piloso es uno. Las uñas, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. De estos tres, los que más intervienen en la reepitelización, bueno, los únicos que intervienen en la reepitelización son tres, ¿no? El folículo piloso y las glándulas. La uña prácticamente es casi pura queratina en su mayor parte, entonces no interviene mayormente en el proceso de reepitelización. La inervación también se hace por el plexo subdérmico nervioso. Ahora, esta piel puede variar de grosor, puede variar con la edad, es más delgada en las edades extremas, en un niño y en un anciano. La diferencia entre ambos es que en el niño es elástico y en el anciano ya ha perdido esa elasticidad. Puede variar con el sexo, es más grueso en los varones y más delgado en las damas. Así los feministas no lo quieran. Igual y todo tiene ventajas y desventajas en este mundo, ¿no? Por lo tanto, también puede variar con el estado nutricional. En un paciente que ha recibido una nutrición eutrófica, una nutrición adecuada va a tener una piel eutrófica, una piel normal. Pero aquel que tiene o padece o ha estado en proceso de malnutrición va a tener una piel de pésima calidad, poco elástico, etc. También varía con la etnia. Ustedes saben que es más delgado en la etnia aria, asimismo tampoco casi tiene pigmentos, o sea, melanina, y por lo tanto esa rubicundez que se aprecia es digamos, es la translucidez que da esa piel y puede uno observar toda la vascularidad del paciente. En cambio, en donde es más grueso, por ejemplo, en la etnia africana y la etnia, digamos, asiática, la indoamericana también, en ellos la piel es más gruesa y por lo tanto también, incluso en algunos más pigmentado que en otros. Entonces, todo tiene, como repito, ventajas y desventajas también, ¿no? Continuemos entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, una pregunta.
¿A qué se Escucho. refiere con piel más? ¿A qué se refiere con piel más gruesa? Los africanos que mencionó. El grosor de la piel. El grosor de la piel no es igual en todos. En la etnia africana es más gruesa. En la etnia aria es más delgada. Por lo tanto, también se arruga más rápido. En cambio, la etnia africana, la indoamericana o la asiática demoran un poco más en arrugarse, en hacer las rígides con el tiempo. Todo tiene, como digo, ventajas y desventajas. No sé si ha sido claro. Igualmente, en un varón la piel es más gruesa que en una dama. ¿Está claro? Bueno, sí. Bien. Los injertos, como ustedes entenderán, generalmente tienen un solo tipo de tejidos y muy delgados para que puedan sobrevivir. Pero hay un injerto que se llama compuesto. Los injertos simples están formados solamente por piel, solo por grasa, cartílago, solo por hueso, etc. Especialmente hueso esponjoso. Pero hay un injerto compuesto que a veces se usa y se usaba y que está constituido de piel, tejido celular subcutáneo, cartílago, tejido celular subcutáneo y piel. ¿Dónde podemos encontrar esa secuencia? ¿En qué órgano? ¿Quién quiere responder? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿Mm? A ver, Romero Cerrón. ¿Está Romero? Adriani, ¿no? No, Guido Luis Romero Cerrón. ¿Está con nosotros o nos ha abandonado? ¿Dónde está Romero Cerrón? A ver, Romero Guadalupe, ¿qué dice? Doctor, disculpe, no le escuché bien la pregunta. Por favor, ¿me podría repetir? Tienen que estar atentos, pues. ¿En qué parte del cuerpo o en qué órgano se puede encontrar esa secuencia? De piel, celular subcutáneo, cartílago, celular subcutáneo y piel. Eso es para que estén despiertos. Si no me contagian el sueño. ¿Alguien quiere responder? Tienen que saber, pues, anatomía, tejidos, órganos. Nariz, oreja. ¿Dónde? En la nariz puede ser, en las ¿En qué orejas, parte de la nariz? Los cartílagos en las alares. ¿Cómo dice? ¿Y dónde más? Allá en la nariz, ¿dónde más? Orejas. En las orejas, claro. Por lo tanto, en algunos casos donde hay necesidad de reconstruir el ala nasal, que es donde hay esa secuencia similar al de la oreja, se puede utilizar un segmento de la oreja para poder reconstruir esa ala nasal, pero tiene que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, no puede ser más de 1 centímetro de base, un segmento triangular. La base no puede ser más de 1 centímetro y el hecho donde se coloque ese injerto triangular tiene que estar en un lecho muy vascularizado, limpio, y que no durante por lo menos una semana no puede ser manipulado, movido por ninguna causa. Si no, toda la conexión, la revascularización que puede haber se va a perder. Entonces, si se hace bien y está bien indicado, los resultados son exitosos, ¿ya?
Bueno, entonces, ¿qué es un injerto de piel? Es un segmento de tejido de piel que va a ser, puede ser total o parcial, que va a ser trasplantado de un lugar llamado área donante a otro lugar del cuerpo llamado área receptora. Entonces, ¿cuántos tipos de injerto conocemos? Según su composición puede ser de piel total, referente a piel, injerto de piel, ¿no? Puede ser de piel total o de piel parcial. Y según su procedencia, los injertos podrían catalogarse como autoinjertos cuando vienen del mismo paciente, homoinjertos cuando son de la misma especie, o sea, de otro ser humano, también llamados aloinjertos, y los heteroinjertos, también llamados xenoinjertos, cuando proceden de otra especie. Los únicos que son definitivos es el autoinjerto, los demás son temporales y funcionan como apósitos biológicos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las zonas donantes de preferencia para tomar piel parcial? Son los muslos, especialmente las zonas laterales, la espalda, piel cabelluda, la zona interna de los brazos. Las zonas donantes de piel total ya son otras diferentes. Acuérdense que tienen uno que sacar todo, la piel en su espesor, y por lo tanto, estas zonas no pueden ser muy amplias. Si no, tendríamos que dejar un defecto muy grande. Por lo tanto, se puede tomar piel de los párpados, siempre y cuando, párpados superiores, siempre y cuando haya redundancia de la piel del párpado. Si no hay redundancia, o sea, en personas jóvenes no sería posible. Las zonas retroauriculares sería lo que quedaría, y en estos casos es la más usada, diríamos. Después puede seguir la zona inguinocrural. Podemos usar la cara interna del brazo, y en algunos casos, cuando necesitamos grandes áreas, a veces tenemos que tomar del abdomen inferior. ¿Qué condiciones debe tener la zona donde se va a injertar? En primer lugar, debe tener una buena irrigación. ¿Cómo sabemos que tiene buena irrigación? Así como han visto en el cuadro ese de la cicatrización, hay buena irrigación cuando hay buen tejido de granulación. Hay ausencia de tejido necrótico. Va a haber ausencia de infecciones de todo tipo. No se puede colocar piel parcial, ni total tampoco, en áreas tendinosas, o sobre cartílagos, sobre huesos, porque no van a, digamos, no van a sobrevivir, se van a necrosar. Y básicamente tampoco debe colocarse en unas áreas con bastante cicatriz, o tejido cicatricial fibroso, porque los resultados van a ser pésimos, o se pueden perder incluso rápidamente. ¿Cómo es el procedimiento para tomar piel? Cuando se trata de piel total, se hace con bisturí. Cuando se trata de piel parcial, puede usarse un dermátomo, puede usarse una navaja de afeitar, puede usarse la cuchilla de Hamby, o estos dermátomos neumáticos y manuales también, como vamos a ver acá. Hamby, por ejemplo, diseñó su cuchilla para tomar piel parcial. Acá Paddy también inventó su dermátomo manual, funcionaban ambos con la fuerza del operador. Y Brown inventó el dermátomo eléctrico movido por corriente eléctrica, o sea, un artefacto electromecánico. Actualmente hay ya estos dermátomos más modernos para tomar piel parcial, incluso con baterías, entonces por lo tanto son más manuables que las que teníamos antes. Entonces, ¿cómo se hace un autotrasplante de piel parcial? Primero hay que elegir la zona de donde se va a tomar el injerto. Se toma la piel con dermátomo, como hemos visto, con una navaja de afeitar. Hay que aislar la zona donante. Esto es importante porque es una lesión que nosotros estamos causando. Y esto no tiene por qué ir mal. Ya hay que preparar adecuadamente el injerto. De repente vamos a tomar un pequeño video. Y hay que preparar la zona receptora, que tiene que estar limpio.
Primero se trabaja con el área que supuestamente está limpia y después con la área contaminada, que sería una herida. Y hay que fijar el injerto en esa zona para que no se mueva. Puede hacerse con vendajes de gasa y vendaje elástico y un apósito tipo Brown de ser necesario. La idea es que ese injerto esté en contacto íntimo entre la herida y el injerto. Si no hay ese contacto íntimo, se van a formar espacios vacíos que se van a llenar de seromas o de hematomas y por lo tanto el injerto se va a perder. Cuando un injerto se hace bien, no tiene por qué perderse. Cuando está bien indicado, no tiene por qué perderse. Y nosotros esperamos más o menos 5 días para descubrir la zona injertada. Si es en miembros inferiores, el paciente tiene que estar sí o sí en reposo absoluto por lo menos 5 días a una semana. Y nosotros hacemos el descubrimiento al 5.º día. Algunos lo hacen antes, por ejemplo en el Almenara lo descubren al día siguiente, o por lo menos lo descubrían al día siguiente, teniendo en cuenta que todavía en ese momento no hay neovascularización, entonces no se va a hacer más daño, pero sí va a ser un poco incómodo para el paciente, le va a doler, etc. Este descubrimiento debe hacerse con sumo cuidado y en algunos casos se puede adelantar porque tampoco somos, digamos, fanáticos de los 5 días. Si sospechamos que hay infección, si hay seromas o hematomas, podemos adelantar, descubrirlo incluso al día siguiente. Este es el apósito tipo Brown. En algunas zonas donde no se puede poner vendajes para que hagan compresión en esa zona, por ejemplo acá en la nariz, puede usarse un apósito como este, que es tipo Brown, que Brown lo diseñó. ¿En qué consiste? Pues en colocar encima de la herida una mota, una especie de mota puede ser de gasa o de algodón. En este caso el original era con algodón. Y en la parte central tenía una lámina de plomo para darle más consistencia, más peso. Nunca hemos usado ahora, nosotros hemos usado solamente con gasas o con algodón. Van bien. Y esto se sutura, primero se sutura el injerto y después encima se empieza a suturar la mota esta de gasa o algodón y después se anuda, como ustedes ven acá, y de esta manera se comprime contra la herida, en este caso sería en el dorso de la nariz. ¿Alguna pregunta? Para que un injerto vaya bien, tiene que tener un grosor adecuado, estar bien indicado, tener un buen lecho que esté bien irrigado, y hay que fijar bien el injerto para que no se mueva, y no debe haber tensión, no debe haber efecto de carpa. Y se supone que también tiene que estar el lecho, que no debe estar sangrando, debe estar bien, digamos, exento de coágulos, de sangre, etc. Para que no puedan interferir estos productos entre el injerto y la zona ulcerada, ¿no? Entonces, esto les decía que es importante que recuerden, la piel injertada, generalmente las primeras 48 horas se van a nutrir por inhibición plasmática. Por eso es que se puede descubrir al día siguiente sin causar mayor daño, por lo menos al injerto. La neoformación vascular se da mayormente entre el 4.º y el 7.º día. Son los días críticos. Y el sistema linfático, también los vasos linfáticos o conductos linfáticos, se empiezan a anastomosar a partir del 5.º día. Todo esto es importante tener en cuenta. Un injerto de piel total se toma pues, con bisturí el injerto, seleccionando previamente la zona donante. Y se prepara se cierra la zona donante con suturas, con afrontamiento, por lo tanto no puede ser muy grande. Y se prepara el injerto para ponerlo
en la nueva zona. Y también hay que preparar la zona receptora donde se va a colocar el injerto. Tiene que estar en muy buenas condiciones. En este caso, sí o sí tiene que hacerse una fijación del injerto con sutura. Acá el afrontamiento del borde de la herida con el injerto tiene que ser vis a vis. Si no, va a tener unos efectos que van a dejar mucho que desear, hasta puede haber cicatrices hipertróficas y hasta queloides. Y en estos casos nosotros las descubrimos más o menos al 7º día, dándole un poco más de tiempo para que se revascularice. Eso que ven acá es una escala de una quemadura de 3er grado. Esta es una zona quemada también que ha sido escalectomizado. Pero ustedes ven cómo es lábil el tejido celular subcutáneo. A pesar de estar usando cremas, cómo se está desecando. Este es un paciente con úlceras crónicas de etiología varicosa. Miren los cambios tróficos que hay, esa sequedad de la piel. Esto de acá, que esta zona oscura, es una zona que se injertó hace varios años antes. Y miren acá el escalón, el desnivel. Acá también se nota. ¿Y a qué se debe esto? A que se ha retirado todo el tejido cicatricial y prácticamente se ha colocado encima del periósteo de la tibia. Por eso tiene ese aspecto medio oscuro. A diferencia de esta zona, que es un injerto más reciente, pero si ustedes notan las características de esta parte o de acá, como la de la zona sana, son casi similares, a diferencia de la primera. Pero como ustedes ven, también hay cambios tróficos. Entonces, esto tiene que evaluarse cuánto de cicatriz hay. Por ejemplo, en este caso, acá hemos retirado toda la cicatriz, por eso tiene no está tan plano como esto. Tiene un aspecto medio abombado. ¿Miren? Pero la característica es casi similar a un tejido sano. Bueno, hay algunas diferencias entre injertos de piel parcial y piel total. La de piel parcial se usa en zonas amplias, en áreas grandes. La de piel total se utiliza en pequeñas zonas. Los injertos de piel parcial pueden inmovilizarse con suturas o vendajes, en cambio el de piel total necesariamente tiene que inmovilizarse con suturas porque el afrontamiento entre el injerto y el borde de la herida tiene que estar vis a vis. El área donante, en el caso de piel parcial, se repara por reepitelización. En cambio, en la de piel total, que se va a cerrar con unas suturas, va a formar una cicatriz. Lo ideal es que la cicatriz que se forme no sea muy gruesa, digamos. En la teoría, dice de que los injertos de piel parcial producen mayor contracción. El de piel total produce menor contracción. Bueno, esto no tiene nada que ver con el injerto, básicamente, sino con el hecho, con la cicatriz que puede haber debajo en esa herida. Pero sí, los injertos de piel parcial tienen un aspecto menos estético. Y por lo tanto no se usa en cara. En cambio, el de piel total sí da un aspecto más estético y por lo tanto se puede usar en la cara cuando ya no hay otra opción. Hay otros tejidos que pueden trasplantarse, como habíamos visto: tendones, hueso, cartílago, fascia, dermis, nervios, venas, arterias, etc. Últimamente se está tratando de diseñar sustitutos de piel artificial, podríamos decir. Pero tiene que tener ciertas características, como el de no producir hipersensibilidad, que no produzca o no induzca el cáncer, etc. Que puede ser esterilizable, pero hasta ahorita todavía no tenemos algo que lo pueda sustituir. Entonces, últimamente se está haciendo también el cultivo de queratinocitos. El problema de esto es que
es muy delgada la lámina y va a necesitar sí o sí de matriz dérmica, que eso sí lo venden en el comercio. Entonces, este cultivo de piel ya se está haciendo, pero todavía solamente se hace un cultivo casi prácticamente de la epidermis, de la que uno que se llega a proliferar. Entonces, no cumple los parámetros de un buen injerto, porque es muy delgado. Hay varias marcas comerciales últimamente. Y después pasamos a los apósitos biológicos. Decíamos que los homoinjertos y los senoinjertos o heteroinjertos son apósitos biológicos, son temporales. No se pueden quedar mucho tiempo. Igualmente, se puede usar también el amios, especialmente cuando se obtiene de una cesárea. O también se puede usar apósitos hidrocoloides, también que son apósitos biológicos. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Referente a lo que son injertos, ¿hay digamos, un límite de tamaño para injerto, o sea, al paciente, o es indefinido? ¿O a qué se debe dar, digamos, el límite? ¿No? ¿Cuál es la pregunta? No te entendí la pregunta. O sea, el tamaño del injerto. ¿Ya qué tiene? ¿Cuánto se debe normalmente hacer injerto el tamaño? ¿Hay un límite o es inespecífico? O sea, se puede injertar, depende de medidas. El límite es cuánto tiempo, cuánta área tiene el paciente para donar. En un gran quemado que tiene 80% de área corporal, pues tiene muy poco espacio para poder donar. ¿Entiendes? El límite lo da la zona donante, de dónde se puede obtener la piel. En los niños la zona donante de preferencia es la piel cabelluda, porque tiene algunas ventajas. Por ejemplo, de que al tener muchos anexos en la piel cabelluda va a repitalizar rápidamente y puede volverse a tomar otra vez injerto de esa zona. La otra ventaja es de que en los niños por lo menos representa más de la quinta parte de la superficie corporal la cabecita, especialmente en los niños menores de 2 años. Y finalmente el último que podemos también ver es de que al ser una zona, digamos, cubierta con el cabello, de haber alguna secuela, alguna complicación, se puede quedar escondido ahí, ¿no? Esa es la ventaja. En cambio, en otras zonas va a ser más evidente, salvo pues que se sufre de alopecia el paciente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, rápidamente pasamos a colgajos, solamente tenemos 40 minutos, no, 40 minutos, prácticamente 2:30. Ya. Bueno, ustedes tienen que entender que cirugía plástica podemos reducirlo a 2 tipos de procedimientos. Uno, el uso de trasplante de tejidos y células, y el otro, la movilización de colgajos de diferente tipo, como vamos a ver. El logo de nuestro servicio. Acá bien ven un diseño ven diseños de muchas formas de colgajos, ¿no? Pueden ser variados. Pero ¿qué es un colgajo? Es un segmento de tejido que va a ser desplazado de un lugar llamado donante a otra zona de receptora, pero a diferencia del injerto, va a estar siempre provisto de una base o pedículo vascular o báculo nervioso, que lo va a unir al cuerpo. Es como una lengua de tejido que se va a sacar de ese cuerpo para rotarlo o ponerlo en otra ubicación. Entonces, siempre hay que ver, tratar de solucionar un problema de la forma más simple posible. Y esto de los colgajos requiere una planificación cuidadosa para no fallar, para evitar, digamos, complicaciones. Cuando uno utiliza los colgajos al azar, tipo random, o que uno no conoce su vascularidad, ya es importante tener esta
conservar o tener esta idea de que la relación entre el largo y la base de ese colgajo no puede ser más de 2:1. O sea, el largo no puede ser más del doble del ancho para poder garantizar que ese tejido no se muera, no se necrose. Es importante también saber el momento en que se va a levantar el colgajo. Estar ubicado en qué zona uno está actuando. Y también evitar tensión, evitar infecciones, etc. Entonces, los colgajos pueden ser irrigados por arterias musculocutáneas o por arterias cutáneas directas. Las musculocutáneas que forman perforantes que a su vez van a formar el plexo dermosudérmico son colgajos de tipo random o al azar, porque no tiene un vaso específico que irrigue toda su área. En cambio, los colgajos axiales sí tienen su propia arteria, por eso se llama axiales o colgajos vascularizados. Acá tenemos un esquema de cómo más o menos es la irrigación de un colgajo de tipo random o al azar. Acá ustedes notan que la arteria segmentaria, una vez que atraviesa, en este caso, el plano costal, plano óseo, discurre por debajo de los músculos. Y a partir de esta zona empieza a mandar las perforantes que van a formar el plexo dermosudérmico. Entonces, en cambio, los que tienen arterias cutáneas directas, miren, por ejemplo, en este caso podría ser la arteria mamaria interna, que da una rama que atraviesa el plano óseo y el plano muscular y discurre por el plano subcutáneo o por la fascia. Entonces, por esta ventaja que no hay acá en esta zona, uno puede levantar el colgajo en toda su extensión, desde todo esto hasta el pedículo, y puede girar 180 grados, que es el máximo rango de rotación. Y igualmente acá, en este caso de los colgajos de tipo random, no podríamos hacer eso, porque para levantar el colgajo hay que estar cortando las perforantes. Y mientras más perforante se corte, menos vascularidad va a llegar al extremo distal del colgajo y se va a necrosar. Por eso es importante tener este concepto, de que el largo no puede ser más del doble del ancho. Entonces, estos colgajos podemos clasificarlos según su composición en dermograsos, o sea, tienen dermis más tejido celular subcutáneo, faciocutáneos, aquellos que tienen también afasia, músculo cutáneo, cuando ya se le ha agregado músculo, y osteomusculocutáneos, cuando ya incluso tienen segmentos óseos. En este caso, por ejemplo, son mayormente los que se usan como colgajos libres. Por ejemplo, se puede obtener un segmento del peroné con el músculo peroneo y con tejido de piel, ¿no? Entonces, estos colgajos musculocutáneos generalmente se usan como colgajo libre. Por ejemplo, para reconstruir mandíbula, ¿no? Desde la fíbula o del peroné, desde abajo. Se puede trasladar hasta la zona, digamos, de la mandíbula. Los colgajos pueden clasificarse también según su irrigación, como habíamos visto, en tipo random o con vasos que son al azar, y los axiales que tienen su propia arteria. Acá un esquema más de un colgajo tipo random, al azar, miembros perforantes. Mientras más piel y celular subcutáneo se levante, habrá que ligar más perforantes. Por lo tanto, la vascularidad distal va a ir sufriendo. Lo que no ocurre con los longitudinales o con los, mejor dicho, los colgajos axiales, porque tienen su propia arteria, ¿no? Y se puede levantar todo este tejido, incluyendo la arteria hasta su punto de origen, y se puede rotar hasta 180 grados. Entonces esto sería también un colgajo tipo peninsular, porque tiene el aspecto de una península, y también podemos tener colgajos
insulares, por ejemplo, en este caso, no hay continuidad de la base del colgajo no hay continuidad, pero sí del pedículo. Lo único que los mantiene unidos es el pedículo. Y en el colgajo libre ya no hay unión ni siquiera con el pedículo, ¿no? Por lo tanto, para que este segmento sobreviva, sí o sí necesita que se le haga una anastomosis microquirúrgica en un vaso adecuado también. Acá tenemos un colgajo axial antiguo que se usa mucho, se usaba mucho, también se usa ahora, es el colgajo de MacGregor. Es un colgajo inguinal, ya es un colgajo axial, porque tiene su propia arteria, y la arteria que ustedes están viendo, pues que la irriga, es la arteria ilíaca circunfleja superficial. Y de esta forma se puede cerrar algunos defectos que sean necesarios, ¿no? Con un colgajo grande que tiene mucha movilidad. Otro colgajo antiguo también que se usaba mucho era el delto pectoral, que se originaba pues, de las arterias perforantes provenientes de la mamaria interna. También era un colgajo que se usaba para construir cuello, a veces se usaba de los dos lados, es un colgajo en charretera, le llamaban. Bueno, entonces, los colgajos según su base pueden ser peninsulares, pueden ser insulares, pueden ser colgajos libres, como habíamos visto. Los tipos de colgajos según su rotación podemos clasificarlos en rotación inmediata, puede ser a su vez de rotación, de avance, de interpolación, o puede ser también colgajos que se pueden retardar un poco y que se hace por partes en varias cirugías, más de dos, tres cirugías. Entonces, estos retardados, también dentro de estos retardados están los colgajos en voltereta, que avanzan como si un niño, igual que un niño que está dándose vueltas en el parque, o el tipo oruga también que avanza, se encoge, y otra vez avanza, se vuelve a encoger, y así. Son los colgajos, digamos, tipo oruga. ¿Cuándo usar colgajos? Los colgajos deben usarse cuando uno necesita cubrir áreas nobles que tienen poca vascularización, como pueden ser los huesos, los tendones, las articulaciones, los cartílagos, etc. También cuando hay que hacer reconstrucciones en la cara, preferible usar colgajos, especialmente cuando hay que reconstruir párpados, nariz, labios, etc. Cuando uno quiere preparar una zona donante para una cirugía posterior, en un caso de un traumatismo, también se puede hacer una cirugía. Y cuando uno quiere restablecer la función sensitiva de un dedo, ¿no? En aquellas personas que tienen que manejan mucho la mano para su actividad laboral. Y también cuando uno quiere llevar tejidos de más volumen. ¿Qué es un colgajo retardado? Es un colgajo que se hace en varios tiempos, 2 o 3 cirugías, dependiendo de cómo se comporta ese tejido. Por ejemplo, este es más o menos un colgajo que tiene de longitud más del doble del ancho. Entonces, en un primer tiempo se ha hecho una incisión, digamos, 2 incisiones paralelas, más o menos tomando las medidas del colgajo que se va a usar, y se despega de la parte profunda, que le llaman socavado. Ese sería el primer día. Al séptimo día se sigue haciendo incisiones en la parte superior, como ustedes ven, para hacer que este colgajo aprenda a nutrirse solamente por la sangre que le llega por la parte inferior. Los que después del 9º día o el 10º día, dependiendo de cómo vaya, se termina de hacer la incisión y posteriormente se levanta todo este colgajo para hacer la rotación. Más o menos eso. Nosotros lo hacemos generalmente en el día 14º mínimo o en el 21º día. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, un paciente con una herida en el talón que necesita ser cubierto con un colgajo porque
un injerto en esa zona es muy precaria cobertura. Entonces se diseña más o menos cómo sería el colgajo para utilizar, para cubrir esto. Y de esta manera se hace el molde, que puede ser con una tela o con un papel. Y se diseña el colgajo en la zona lateral, en este caso en la zona medial del tobillo del paciente. Y se hace el colgajo diferido o retardado. En este caso nosotros como haríamos, ya tienen los 3 lados cortados. Nosotros haríamos una incisión en L primero, pero generalmente una L de este tipo. Y posteriormente completamos la línea paralela y hacemos el despegamiento. De esa forma podemos asegurarnos de que este segmento de tejido, que es más largo que el doble de la base, pueda sobrevivir y poder cumplir el defecto. Y la zona donde se ha tomado el colgajo, la zona donante, se está cubriendo en este caso con un injerto cutáneo. También pueden haber colgajos de rotación, como ustedes ven. Lo que acá quiero que vean es esto. Esto es importante para que puedan fijar conceptos también. Miren, para cubrir una pequeña zona, un defecto relativamente pequeño, hay que movilizar colgajos que son 8, 7 veces más grandes que el defecto. Y ya ustedes se imaginarán si este colgajo se necrosa. Ya no van a tener una herida pequeña, sino van a tener una herida 5 o 6 veces más grande. Por lo tanto, es importante primero diseñar el plan. En segundo lugar, hacer saber en qué lugar estamos, cómo están los tejidos de la zona, la elasticidad de la zona, de los tejidos de la zona, etc. Y la idea es cubrir así este defecto con un colgajo que pueda rotar y pueda cubrir este defecto. También tenemos los colgajos de transposición. En este caso, para cubrir un defecto, se ha diseñado un colgajo para rotarlo y queda un defecto que tiene que ser cubierto por un injerto, o también puede cubrir por segunda intención, puede cubrirse por cicatrización por segunda intención. Cuando la tensión es muy alta, a veces se hacen unas incisiones que se llaman incisiones de Burrow para disminuir la línea de tensión. También están los colgajos bilobulados, multilobulados. En este caso, por ejemplo, en la punta de la nariz puede ser necesario retirar una neoplasia, un vaso celular, por ejemplo, que tiene que salir con márgenes de seguridad. Y es una zona pues que es poco móvil, por lo menos en los 2 tercios, el tercio inferior de la nariz. Entonces, se diseña un colgajo con 2 lóbulos, o sea, un colgajo doble, diríamos. El primer colgajo, que es el colgajo A, se va a tener que rotar para cubrir el defecto. El defecto dejado por la lesión. Y el colgajo B va a cubrir el defecto que va a dejar el colgajo A al rotar. Y más o menos el esquema va a ser este, del resultado final. Es un colgajo bilobulado porque tiene 2 lóbulos. Puede ser multilobulado también. Otro colgajo bilobulado. En la nariz, un colgajo bilobulado. Ya ven, acá, por ejemplo, en esta zona vemos una lesión en la punta de la nariz que se va a retirar con margen de seguridad y se va a cubrir con este colgajo 3R y esta zona se va a cubrir con un colgajo 2R. Hay un colgajo de Limber que tiene esa forma romboidal. Es muy versátil para usar en cirugía plástica y tiene la ventaja de que no deja más cicatrices de las que ya hay. Por ejemplo, acá ustedes ven esta lesión tiene 4 bordes cicatrizados. 1, 2, 3, 4.
Acá también igual el resultado final es 1, 2, 3 y 4. Y de esa manera puede solucionarse el problema. Ustedes saben que el rombo regular tiene lados iguales y tiene dos ángulos opuestamente iguales. Por ejemplo, el ángulo B tiene 180 grados igual que el ángulo D. El ángulo C tiene 60 igual que el ángulo A. Entonces, más o menos el colgajo que se va a diseñar se traza pues con una bisectriz del ángulo mayor que se va a prolongar una longitud igual a uno de sus lados. Y a partir de esto se traza una línea paralela a uno de los bordes. Puede ser acá o puede ser incluso acá también, dependiendo de lo que uno piensa hacer. Y finalmente, cuando esto rota, el punto o ángulo D va a ir al B, como ustedes ven acá. ¿Ya? Y de esta manera, el ángulo E va a ir hacia el punto A y se forma más o menos un esquema parecido a este dibujo, ¿no? El colgajo de Dufour-Mentel es algo parecido, sino que las medidas son algo distintas y el rombo no es tan regular. Los colgajos en avance pueden ser de B a Y o de Y a B, dependiendo de lo que uno busca. Por ejemplo, en este caso es de B a Y porque se necesita tejido en sentido horizontal. Entonces, una vez que uno hace la incisión en B, cuando ocurren estos problemas, prácticamente solo se van a separar los bordes y uno va a tener que llevar este colgajo para ubicarlo en su nueva posición, como ustedes ven. Entonces, yo diseño una B y termina como Y. Y a la inversa, uno puede diseñar una Y y terminar una B cuando, en este caso, el déficit de tejido es en sentido horizontal. Entonces se lleva este tejido triangular y de esa manera para poder, digamos, cubrir defectos, ¿no? Acá tenemos un colgajo que puede hacerse a distancia cuando es necesario, a veces hay que hacerlo. En este caso se trata de una lesión en el dorso de la mano de un paciente, un varón, y como no se puede hacer un procedimiento reconstructivo como debería ser, puede optarse pues por hacer este tipo de colgajo. Este colgajo se ha diseñado en el límite del tórax con el abdomen, como ustedes ven acá. Entonces se ha disecado el colgajo, que sería esto, y se está afrontando la zona donante con suturas y queda más o menos este colgajo como una bandera, como un flap, y se va a pegar o se va a suturar al dorso de la mano para cubrir, como decíamos, huesos, venas y los tendones también. Las plastías en Z o zetaplastías. Este diseño de plastías se utiliza generalmente cuando uno quiere dar longitud. Dicen que la Z de 60 grados, o sea, los ángulos de 60 grados, de esta Z, cuyo eje dorsal es, como ustedes ven, el que está contraído, está retraído y se necesita darle más longitud. Entonces se diseña esta Z, como ustedes ven, de 60 grados. Y ni bien uno termina de hacer las incisiones, vamos a notar que esto se separa y se acomodan los colgajos. Y más o menos, si la Z acá era de este tipo, acá la Z ya es distinta. Es digamos, con el dorso de la Z orientada en otro lugar. Acá está perpendicular y acá es horizontal. Otra pastilla en Z. Eso sería lo que podríamos, así a grandes rasgos,
mostrarles. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o sí? Doctor. Sí, pregunta. Sí, doctor. Una pregunta, doctor. Por ejemplo, en casos de, por ejemplo, hemos visto en la rotación anterior en traumatología que se hacía colgajos rotacionales a nivel miembro inferior, ¿no? ¿En qué zonas se aplicaría ese tipo que mencionó, ¿no? Colgajo rotacional? Y si en el caso fuera un paciente por quemados, ¿no? ¿Qué tipo de colgajo usamos? El que sea necesario. Depende de cada circunstancia. No hay una regla. Es más, el traumatólogo no debería hacer esos colgajos, porque generalmente no los hace bien y después cuando les va mal nos llaman a nosotros y nosotros tenemos que estar solucionando los problemas ya con procedimientos un poco más complejos. Pero como repito, en este país queremos hacer de todo, nos alejamos mucho de lo óptimo, de lo que debe ser. Salvo que lo haya hecho un cirujano plástico, ¿no? Pero como repito, no hay nada establecido que hay que hacer así y así. Por lo tanto, necesita mucho de ingenio, de inspiración. Por eso es cirugía plástica, porque casi no está todo muy reglado, diríamos. Es casi como un arte. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, te escucho, dime. en el colgajo sale con una arteria, pero si se está retirando cierta parte de tejido con arteria, ¿cómo va a quedar esa área descubierta? No sé cómo, si es que no tiene ligación. Claro. Por eso, pues, uno tiene que asegurarse que el colgajo esté bien irrigado para no fracasar. Tiene que estar bien diseñado, bien planificado. Y a veces hasta la planificación puede fallar. Y entonces hay que ir gradualmente viendo cómo se están comportando los tejidos para ver si no va a haber fracaso. ¿Entendido? No, o sea, en el área donde se ha retirado para que sea colgajo, ¿cómo queda? La zona donante. Si se puede cerrar movilizando los colgajos laterales a buena hora. Pero como hemos visto en algunos esquemas, si no se puede cerrar con tejidos vecinos, hay que ponerle un trasplante de piel, o sea, de un injerto. La arteria que se está retirando para hacer colgajo, ¿se perdería todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo se está O sea, retirando? ¿Cómo? ¿Cómo que se está retirando, digo? O sea, el colgajo se retira con una arteria. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda qué? Esa área donante, ¿cómo queda sin esa arteria? ¿Sí se puede recuperar o...? Casualmente, por eso les decía, pues, por ejemplo, acá. Por ejemplo, en este esquema. El segmento, el colgajo, como están viendo acá ustedes, en la zona inguinal está irrigado por esta arteria, la arteria circunfleja, ilíaca circunfleja, que sería esta. Entonces, acá está, esta es la arteria, y esta es la arteria que va a irrigar este segmento de tejido.
solamente se va a usar esta arteria. Entonces se levanta todo, incluyendo la arteria, y se va a movilizar. Puede girar a 90 grados para acá, puede girar 90 grados para acá. Y en algunos casos puede irse y estructurarse a la mano, por ejemplo. Está cerca, se acerca a la mano, a la zona inguinal. Y la zona de donde se ha tomado se afronta, se cierra. Estos bordes se juntan y se puede cerrar. En cambio, en este colgajo, acá va a ser difícil cerrar. Si uno saca este colgajo, esta zona va a ser una zona amplia, va a ser un poco incómodo cerrar, difícil. Y acá hay que poner un injerto. O sea, este colgajo se va a llevar hacia, por ejemplo, generalmente se usaba para reconstruir cuello en la zona cervical. Entonces, uno cuando este defecto se va a tener que necesariamente injertar. ¿Entendido? Sí, doctor. ¿La Claro. arteria se sutura también? ¿La arteria se sutura? Sí, o sea, porque Cuando son colgajos libres, cuando se corta la arteria, como en este caso, a ver. Por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a ver dónde está esto. Antes quedamos antes. Antes quedamos antes. Ahí está. Decíamos que los colgajos axiales, que tienen su propia arteria, pueden ser a su vez peninsulares, insulares o libres. Libre es cuando ya no hay nada que lo une a su lugar de origen. Está cortada el pedículo. El insular está cortado la base, pero el pedículo sigue. Entonces, este colgajo libre, para que viva este tejido, tiene que ser anatomosado a una arteria y por lo menos a 2 venas. Si no, se va a necrosar, porque es un tejido demasiado voluminoso, demasiado grueso para que pueda vivir si es que no tiene irrigación adecuada. ¿Estamos? doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen tiempo para ver algún video sobre injertos? Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver este. Es un injerto que se hace como en nuestro medio, por ejemplo, ¿no? Es de Antioquia, Colombia. Es una herida acá en el talón, no es una zona adecuada para injerto, pero bueno, vamos a tomarlo como forma de hacer un injerto. ¿Ya? Están haciendo la limpieza, nosotros hacemos la limpieza después de tomar la piel, pero acá está al revés. Está sacando todo el tejido de granulación. Van a sacar piel de la pierna, que para nosotros no está bien. El muslo está en buenas condiciones como para poder sacar piel de ahí. Están midiendo la zona, el tamaño del injerto que van a sacar. Van a utilizar un dermátomo eléctrico. Se está sacando piel.
Ya tomado la piel, lo han puesto en una gasa, le han hecho pequeñas incisiones para que drene el seroma o cualquier sangrado que pueda haber. Se está colocando como un parche en la herida. Se va a suturar con un crónico, con cabo crónico, con sutura tipo Surgier. Básicamente porque la zona no es muy, digamos, segura en relación a que pueda moverse, entonces mejor es suturarlo para que no se mueva el injerto de su sitio. Si se mueve de su sitio se va a necrosar y se va a perder. O va a quedar heridas o úlceras residuales. Y miren, así más o menos quedaría esta zona injertada. Ahora hay que poner acá gasas para pues, que esté garantizar el contacto íntimo del injerto con el lecho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, me dice creo que tienen clase, ¿no? Sí, también clase de... Ya. Mañana, la clase teórica de mañana sería pendiente lo de quemaduras. Y también se quedaría pendiente un seminario que deben hacer ustedes. Pregunta. Yo podría programar la clase para mañana a las 7, de 7 a 9. El problema es que va a haber un grupo que va a viajar al hospital de Valiati, va a ir al de Valiati a hacer su práctica, el segundo grupo. Ellos se van a dificultar un poco. O hacemos la clase el sábado, mañana sábado, podría ser en la tarde, desde las 2 de la tarde, ¿está bien? Hasta las 6 de la tarde. ¿O prefieren desde las 12 hasta las 6? ¿Qué dice el delegado, Giancarlo? Doctor, creo que de las 12 hasta qué hora dice, hasta las 4. 4 de la tarde puede ser, o 5. Bueno, creo que para que lleguen, ¿no? Desde el hospital sería bueno de las 2 de la tarde, creo, en adelante. Ya, de 2 a 5, entonces mañana. Sí, doctor. Ya. Voy a hacer la programación y te voy a dar los temas también para el seminario. Podría empezar yo con la clase y después ustedes terminan con el seminario sobre úlceras por presión. ¿Ya? La clase de mañana va a ser sobre quemaduras. ¿Ya? Entonces así quedamos, a partir de las 2 mañana. Ok, doctor. Ya. Hasta mañana. El grupo de práctica, que me llame, por favor, para coordinar, ¿ya? Giancarlo, los que van a ir mañana a la práctica, que me llamen. Ya, doctor. Estaría pendiente el tercer grupo que día va a ir. Si pueden ir el domingo, también puede ser. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo?
Sí, doctor, es con referente al grupo 3, ¿no? Sí.